Bueno, pues tras la tesis empecé un nuevo proyecto investigador. Empecé a trabajar con personas del Instituto de Biomecánica de Valencia y como ellos tenían datos funcionales, pues empecé a trabajar en el análisis de datos funcionales. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto de datos funcionales? Pues mirad, cuando por ejemplo, podemos preguntar a distintas personas su estatura. Ahí tendríamos los resultados de una variable aleatoria, la estatura. Pero en lugar de preguntar la estatura, por ejemplo, de las personas adultas, que entonces más o menos es fija, podemos mirar la evolución, por ejemplo, de la estatura. Entonces vemos ahí en la imagen cómo va cambiando la estatura con la edad. Y vemos que para cada persona pues es distinta. Hay gente que va creciendo, no solo la altura global, sino que hay gente que va creciendo más rápido y otra gente que va más despacio. A lo mejor acaba luego teniendo una gran altura, pero ha empezado desde, o sea, va más despacio creciendo y crece hasta los, pues eso, hasta los 18 y otros se quedan ya plantados en los 14, en fin. Bueno, el caso es que datos funcionales son datos que en lugar de ser numeritos son funciones, como aparecen ahí en la imagen. Y empecé a trabajar con ese tipo de datos, con funciones. Datos, funciones. ¿Y qué hice con esto? Pues también estuve trabajando en clasificación, ¿vale? Que ya lo hemos dicho antes, es decir, en dada una nueva función, ver a qué clase pertenece dentro de una serie de clases ya previamente establecidas. Entonces propuse una serie de métodos estadísticos para llevar a cabo lo de la clasificación de datos funcionales y lo apliqué a distintos ámbitos. En realidad vino por un problema que tenían en el Instituto de Biomecánica que ahora comentaré, pero después pues eso lo apliqué a diversos ámbitos. Uno de ellos es pues eso, el reconocimiento del habla, ¿no? Que a nosotros ahora pues nos aparece bastante a menudo, ¿no? Si ya muchas veces llamamos a X y nos sale, ¿no? El contestador. Si quiere la opción 1, diga sí. Si quiere la opción 2, diga 1. Si quiere la opción 2, diga 2. Y tú, 1. Perdón, ¿puede volver a repetir? Pues esto es reconocimiento del habla. Se trata de, bueno, el habla acaba al final transformándose en una función y se trata de ver a qué clase pertenece, ¿no? Dentro de eso, de una clase de unas clases ya previamente establecidas. Bueno, pues esto, como digo, surgió por un problema que tenían en el Instituto de Biomecánica. El problema que tenían era el siguiente. Resulta que tenían personas, o sea, querían detectar a personas que simulaban tener dolor de espalda, que simulaban tener lumbalgia. Pero, a ver, por lo visto, o sea, no siempre esto es detectable de forma, es decir, que muchas veces el médico o la médica se tiene que fiar de lo que diga el paciente porque no hay una prueba exacta que te diga sí que lo tiene o no lo tiene. Ya, entonces, querían detectar personas que simulaban tener dolor de espalda sin tenerlo. Entonces, para ello se hizo lo siguiente. Se cogieron a un grupo de personas sanas, a un grupo que se sabía sí o sí que tenían dolor de espalda, o sea, lumbalgia, y después se cogió a otro grupo a los que se pidió que simularan, o sea, que se comportaran como si tuvieran dolor de espalda. O sea, hacía 2 años que habían tenido dolor de espalda, ya no lo tenían, pero tenían que fingir tener dolor de espalda. Entonces, lo que se hizo es, en una plataforma, se consiguió una plataforma y pasaban de estar de la posición de sentados en una silla a levantados. Y se midieron las fuerzas que ejercían al pasar de esa posición, de estar de sentado a levantado. Y ahí aparecen, en las gráficas aparecen en el apartado A para las funciones para los controles, a pasar en 0 a 3 segundos, de pasar de sentado a levantado. Para los controles, los controles son los sanos, en la primera
en la primera, o sea, en la que pone apartado A, en la primera figura. En la segunda figura están los que sabíamos que estaban, sí o sí que tenían lumbalgia, los pacientes, y en el tercer grupo están los que pedimos que simularan para, para ver si éramos capaces después con las metodologías estadística propuesta, ver si los detectábamos. Y bueno, pues sí. Entonces, o sea, la motivación de la clasificación de datos funcionales vino de esto, de intentar detectar pues personas que fingían tener dolor de espalda sin tenerlo, ¿vale? Vale. Hasta ahora, o sea, lo que hemos visto eran datos funcionales en una única dimensión, pero los datos funcionales pues pueden estar en más dimensiones. De hecho, lo que consideré posteriormente fue considerar datos funcionales y a la vez imágenes. O sea, junté, fusioné, digamos que las dos áreas en las que había trabajado. Y empecé a trabajar en datos funcionales, pero datos funcionales en dos dimensiones. Empecé a trabajar a raíz de dirigir la tesis a Noelia Ventura sobre el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Nos centramos en ver la forma del hipocampo. El hipocampo, bueno, tenemos dos hipocampos en el cerebro, el hipocampo derecho y el hipocampo izquierdo. Y lo que hicimos es, teníamos resonancias magnéticas de personas que estaban sanas, de personas que efectivamente tenían Alzheimer y de personas, digamos, con deterioro cognitivo leve, es decir, digamos que estaban en un estado intermedio entre estar sanas y la enfermedad de Alzheimer. Y también, o sea, lo que intentamos era clasificar a estas personas para poder entonces detectar, digamos, pues esto, los estadios tempranos del Alzheimer. Veis aquí en la transparencia el hipocampo, lo veis enmentadito en blanco, ¿lo veis? En los cortes de la resonancia magnética y después reconstruido en tres dimensiones. Claro, al reconstruirlo en tres dimensiones, pues lo que tenemos en realidad es una función que depende, en este caso en lugar de unidimensional, tiene dos argumentos, pero es una función en tres dimensiones. Entonces, lo que buscamos, como he dicho, es propusimos unas metodologías para distinguir entre los grupos y a la vez que nos dijera qué era lo que diferenciaba cada uno de los grupos. Es decir, en lugar de emplear, que muchas veces se ha empleado para distinguir o para detectar, para ver la gravedad de cómo está la enfermedad, se ha empleado muchas veces el volumen, o sea, el volumen de lo que es el hipocampo, porque el hipocampo es un buen marcador de la enfermedad de Alzheimer. Pues lo que hicimos con estas metodologías es detectar también, ver en qué zonas del hipocampo, porque no se da en global, sino que se da en determinadas zonas, dónde se producían esos cambios, porque esto pues podía ayudar. Bueno, con todo esto, pues Noelia Ventura pues leyó la tesis hace ya unos cuantos años y recibió el premio extraordinario de doctorado. Y ahora hemos seguido trabajando también en esto, o sea, en el tema de datos funcionales y resonancia magnética en neuroeducación. Estamos las dos, Noelia y yo, dirigiendo la tesis a Lara Ferrando, que en breve también la leerá. Pero ahora en otro problema. Ahora estamos con un problema de neuroeducación. Se trata de ver si hay diferencias. Hemos considerado el putamen, que parece que es una estructura donde mejor se puede ver, en problemas de matemáticas. O sea, estamos viendo dónde se diferencia dentro del putamen a las personas que cometen determinados errores en determinados tipos de problemas matemáticos. Para ello también hemos propuesto otras técnicas estadísticas para detectarlo. Y
como he dicho, pues eso la hará cerrando en breve. Esperemos que ya pueda leer la tesis y también, bueno, no por esto como comentado, sino por otro, pues también quiero señalar también que recibió el premio al mejor trabajo de fin de grado dentro del concurso Student de estadística aplicada, porque es importante pues dar visibilidad también a las mujeres jóvenes, ¿no? que reciben también premios por su labor.